les ruego y les pido una disculpa. Bueno, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 23. Primero de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer el verso 14 al 16. Primero de Samuel 23, del 14 al 16. Leo el 14, usted el 15 y después nos unimos en el 16. Sí, cuando lo tenga le invito a que se ponga en pie. Vamos a leerlo en esta hora. Leo el 14 de 1 Samuel 23. Dice así la palabra del Señor. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Ahora ustedes? Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Todos juntos. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Puede sentarse, ya oramos para que esta palabra sea de toda la bendición que quiere derramar Dios en esta vida. Bueno, vamos a estar meditando en la palabra, pero antes yo quiero comentarle algo. Aquí la palabra de Dios nos habla de que David se quedó. ¿En dónde se quedó, hermano? En el desierto, ¿verdad? En el desierto se quedó David. ¿Sí? Y me puse a pensar en estos lugares. Realmente los desiertos son lugares pues muy poco socorridos. Yo estoy seguro que si ahorita yo le dijera sacara unos boletos con todos los gastos pagados para que usted se vaya 3 semanas al desierto del Sahara, regalados, ¿quién diría yo me voy? ¿Cuántos se irían al desierto? Pues nadie, ¿verdad? Nadie diría, pues no. Sin embargo, si yo le dijera 3 semanas a Cancún, todos los gastos pagados, yo creo que más de uno dijera, a ver, hermano, venga de ahí esa bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desierto es algo que no nos gusta, no nos agrada. ¿Por qué? Yo estoy seguro que a usted no le agrada y ni siquiera ha ido aún. ¿O alguien de ustedes ha ido a algún desierto? Algunos de ustedes me pueden decir, hermano, yo ya fui al desierto y estuve ahí acampando una semana en el desierto. ¿Alguien? Nadie, ¿verdad? Creo que nadie, aparte de que no los tenemos tan cerca. Fíjese que en México solamente en 5 estados hay zonas desérticas. Solamente en 5 estados de México, de nuestra república, hay 5 estados. Están en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en Chihuahua y en Zacatecas. ¿Sí? A lo mejor a usted le interesa eso. No venimos a estudiar geografía, pero a mí me pareció interesante porque aún en México contamos con ese tipo de tierra, de geografía, y aunque no se comparan a desiertos grandes, extensos como el del Sahara, que no tan solo abarca estados, sino que abarca países, ese desierto es tremendo, ese desierto, es muy grande. ¿Sí? Aquí en América del Sur hay un desierto muy grande que está entre Chile y Perú. Está entre Chile y Perú. Ahorita traía el nombre, pero se me escapó. Taca, no sé qué se llama. Es un nombre así como un poquito raro. Y es un desierto muy extenso. Vuelvo a repetir, abarca estos 2 países. Y ahí la cantidad de lluvia en un año es de 1 milímetro cúbico, es decir, levanta solamente 1 milímetro cúbico las escasas lluvias que llegan a caer ahí. Imagínense quién podrá vivir ahí. Pero aún así, si hay plantas, si hay flores, si hay fauna.
Eso es lo más sorprendente de los desiertos, que sí hay flora y que sí hay fauna. Claro, es una flora ¿cómo le podríamos decir? Especial, ¿verdad? No le voy a decir fea, porque todo lo que hace Dios es bello, pero es una flora muy especial. Generalmente las plantas que se dan ahí son con espinas. Sí, a lo mejor usted no conoce un cactus en verdad, o a lo mejor sí, pero como es un cactus, tiene abundancia de espinas. ¿Sí? Y eso es lo que abunda en el desierto. Ahora, ¿qué animales habitan? Ya les dije nada más del cactus como flor. ¿Qué animales hay? Serpientes. ¿Quién quiere una serpiente de mascota en su casa? Creo que nadie. Un coyote, coyotes, zorros. Dígame, ¿quién anhela alguna de estas mascotitas que pudiera encontrarse en el desierto? ¿Sí? Aparte de esto, hay escasez de agua, por eso son desiertos, ¿verdad? Pero es una característica de los desiertos, hay escasez de agua. Hay tormentas de arena. Yo antes, cuando era niño, digo, bueno, si hace tanto calor, ¿por qué la gente siempre anda bien cubierta? Yo siendo en un lugar tan caluroso, pues voy a andar con una bermuda, un short, una playera. Pero no, la gente anda ahí con sus turbantes, con sus mantas, sus capas. Digo, ¿cómo aguantan tanto? Pero ¿sabe por qué lo hace? Bueno, yo sé que sí lo sabe, ¿verdad? Pero es por esas tormentas de arena que de momento llegan a surgir en esas áreas tan inhóspitas. Se levantan unas ventiscas de arena que realmente te impiden respirar, te impiden hablar, te impiden ver, y por eso es que se ponen esas indumentarias para andar en el desierto. Y bueno, ¿y qué puedo decirle del calor? Es un calor insoportable. Yo no sé si usted este año sintió mucho calor. Yo en septiembre decía, ay, qué bueno que ya se fue la primavera y el verano, ya entró el otoño. Pues el otoño, ahora sí, lo que el viento se llevó las hojas, pero también se llevó el buen clima, el clima fresco, ¿verdad? Porque todavía en octubre unos calorones, ¿verdad, hermana Lidia? Bueno, no es porque mala, pero está con el abanico. O sea, ¿quién en octubre iba a estar con un abanico, verdad? Eso dejamos para mayo, para junio, para esos meses tan calurosos. Y no se aguanta, da sueño, da flojera. Allá donde trabajamos, donde Dios nos dio la oportunidad de trabajar, pues la gente se la pasa en una hamaca, se la pasan descansando porque no dan ganas de hacer nada. ¿Sí? Hasta nosotros no nos dan ganas de hacer nada. Va la gente a pedir consulta y les decimos que no estamos. No es cierto. Pero sí dan ganas de no hacer nada. No dan ganas de hacer nada. Entonces fíjense, todas estas características de un desierto. ¿A quién le gusta el desierto como humanos? A nadie nos gusta el desierto. Lo vuelvo a repetir, a nadie nos gusta. Pero ¿sabe a quién le gusta el desierto? Van a decir a David. No, ni a David le gustaba, él se fue ahí por necesidad. Pero ¿sabe a quién sí le gusta el desierto? A Dios le gusta el desierto. A Dios le gusta el desierto. Entonces, si usted y yo somos sus hijos, a nosotros también nos tiene que gustar el desierto. No es cierto. No nos tiene que gustar el desierto como tal. Pero el desierto, en la palabra de Dios, siempre nos habla que era un lugar a través del cual Dios se manifestaba. Los desiertos eran lugares a través de los cuales Dios se manifestaba. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar, de esos desiertos. Quizás usted y yo, como se lo dije al principio, nunca nos den ganas de ir a un desierto físico, a un desierto geográfico. Pero ¿sabe qué? En nuestra vida espiritual pasamos por desiertos. Pasamos por desiertos. Y a lo mejor usted ni se da cuenta. Pero ahora, cada vez que usted pase por una situación difícil, considere que está en un desierto. Cada vez que usted esté en una situación difícil, considere que está ahí frente a usted. El terreno cambió, las plantitas se acabaron y empieza a ver usted una inmensidad de arena.
una inmensidad de arena, sin vegetación, sin nada. Usted está aquí en la vegetación, las plantitas, las orquídeas, las margaritas, las rosas, quizás está parado en bajo la sombra de la copa de un árbol, pero de momento en el camino le va a aparecer un desierto. ¿Y sabes qué? Lo tienes que cruzar, lo tenemos que cruzar, porque es parte de nuestra vida espiritual, es parte de nuestra vida espiritual, hermano. Y usted va a decir, ay no, hermano, si yo le pido a Dios que me saque de eso. No, porque no le pidas eso, porque a Él le gustan los desiertos y le gusta llevarnos a los desiertos. Entonces, ¿Dios es malo? No, no es malo. Lo que pasa es que el desierto nos va a ayudar. Vea usted lo que pasó con David. David era este jovencito que había Dios estado con él, le daba inspiración, el Espíritu Santo lo hacía que compusiera salmos. Ahí estaba un día sentado en la pradera escribiendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de momento aparece un oso y Dios le da la sabiduría, le da la fuerza, la estrategia para poder vencer a ese oso, para vencer a un león. Y Dios estaba con él. Cuando llegó el momento, él tuvo que ser el paladín de su pueblo, venciendo a un gigante de 3 metros, casi 3 metros de altura. Nadie quería, pero él sabía que Dios estaba con él. Él lo sabía, tenía la certeza. Cuando él le dice a sus hermanos judíos: ¿quién osa ponérsele al tú por tú a los escuadrones, a los ejércitos de Dios? Él tenía esa fe plena. Sin embargo, Dios lo lleva al desierto. Dios permite que David vaya al desierto, porque esto que estamos leyendo, hermano, ocurrió después de todo esto que le estoy diciendo, de esas grandes victorias contra el oso, contra el león, contra el gigante. Después de que lo agarraron y lo subieron en sus hombros y decían: David mató a sus 1000 y Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Después de todo eso, Dios lo lleva al desierto. Entonces puede ser que usted diga: yo por ser hijo de Dios es que me está yendo bien en la vida, es que gozo de favores, es que mi familia le está yendo bien. Pero cuidado, porque a Dios le gustan los desiertos. Dios nos lleva a los desiertos. Y así llegó a David. Dice en el verso 14: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto. O sea, no habitaba en una casa, no habitaba ni siquiera todavía en la cueva de Adulán, habitaba en el monte. No dice en una casa de campaña, habitaba en el monte, en el desierto del Sif. Y lo buscaba según todos los días. Pero vea qué bueno es Dios, hermano. Dese cuenta que aunque a Dios le gustan los desiertos y le gusta que nosotros pasemos por el desierto, Dios nunca nos va a dejar solo. Eso es lo que en esta hora te tienes que grabar en tu cabecita, en tu mente. Dios nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar a nuestro lado. Puede ser que la circunstancia sea la más difícil, puede ser que la enfermedad sea agravante, puede ser que el problema lo veas inmenso, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar a nuestro lado. Así sea el enemigo más grande, así sea el enemigo más poderoso, así sea el enemigo que tú lo veas que no es invencible, tenemos a un Dios más poderoso que puede destruir a cualquier enemigo. Ese es nuestro Dios. Dice la palabra: y lo buscaba Saúl. Saúl, usted sabe quién era. Era el rey, el poderoso, era grandote Saúl, porque así lo dice la palabra. Era fuerte Saúl. Y lo buscaba todos los días. Pero lo más importante es saber que Dios no lo entregó en sus manos. Dios no lo entregó en sus manos. Dios nunca te va a entregar en manos del enemigo, hermano.
A lo mejor tú estás pensando, ay, pero a mí nadie no me anda buscando ningún rey Saúl, pero quizás te anden buscando las enfermedades, los problemas, las circunstancias difíciles. Pero dice la palabra de Dios bien claramente, Dios no lo entregó en sus manos. Dios no te va a entregar en manos del enemigo, hermano. Por eso cuando pases por el desierto, no te resistas, no le digas, Dios mío, no quiero pasar el desierto. Mejor dile, Dios mío, yo quiero pasar el desierto, pero quiero pasarlo contigo, Señor Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y doy un paso y tú estarás conmigo. Y doy otro y tú estarás conmigo. Y tú estarás conmigo. Y voy para allá y tú estarás conmigo. Esa es la fe que nosotros debemos de tener, hermano. Saber que Dios está con nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a dejar. No nos va a desamparar. Eso es lo importante, porque si yo te digo, oh no, ahora que eres cristiano, nada te va a pasar, todo va a ser miel sobre hojuelas, ese no es el evangelio de Cristo. Vamos a tener problemas, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque yo he vencido. Esa es la promesa de Dios. Dios no nos va a dejar, hermano. Y así estuvo Dios con David. Dice la palabra, si usted lee después todo el capítulo, no lo lea ahorita, léalo de su casa. Dice la palabra que por un camino llegaba Saúl, pero David se iba por otro. Sí, ya me imagino que mientras David rodeaba la montaña por un lado, Saúl llegaba por el otro. Porque así lo dice la palabra. Así lo dice. Saúl llegaba por un lado y David se iba por otro. ¿Quién le decía a David? Nadie, humanamente, pero Dios era el que siempre lo estaba librando. Tú no tienes que preocuparte, hermano. Ante circunstancias adversas, Dios va a estar contigo. Vas a pasarlas, sí las vas a pasar, pero las vas a librar. Las vas a librar. Mire que cuando, a lo mejor ya ni se acuerda, pero uno de los mensajes que estuvimos dando a través de redes sociales fue de los primeros que dimos. Ese mensaje yo hasta tenía temor de darlo porque Dios me hizo que pusiera mucho énfasis en esa porción de la lectura que Él me estaba dando. Es un mensaje que le llamamos Euroclidón, así titulamos el mensaje. Y Euroclidón era una tormenta que vivió Pablo y en la cual naufragó su embarcación en la que iba. Naufragó. Pero Dios le da una palabra a través de un ángel a Pablo y le dice: pero ninguna de sus vidas se perderá. Y eso se me quedó bien grabado, Y yo cuando estaba, ahora sí grabando el video, estaba hablando, pero por dentro estaba diciendo, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Y cuando llegó el momento, pues lo dije. Sí. Le dije muy claramente, hermano, puede ser que porque estaba empezando esto de la pandemia, yo les dije, hermano, puede ser que ahorita que estamos viviendo esto, a lo mejor algunos de nosotros nos vamos a enfermar, pero ninguno de nosotros perderá. Y hasta el momento Dios ha sido fiel, hermano. Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Puedo hablarle ahorita de lo que pasó con mi situación. Usted sabe que me enfermé y me vi muy grave. Y algunos pensaron que la gravedad fue por la enfermedad. O sea, sí me sentía mal. Si usted vuelve a ver el video, no lo he editado, ahí está. Se va a dar cuenta de que lo que me llevó a una crisis no fue la enfermedad misma, sino que fue porque yo me tomé un medicamento que ya no tenía por qué tomar. Yo les dije,
un jueves yo me sentía muy mal, me dolía el pecho, sentía opresión y me puse a ver el culto virtual que teníamos los días jueves y Dios me tocó en ese momento. Pero yo de necio, fíjese, yo de incrédulo, me tomé unos medicamentos que me había comprado para contrarrestar la enfermedad. Me lo tomé ese jueves en la noche y el viernes ya estaba, me sentía completamente mal, pero era por el medicamento. Después supe que un lote de ese medicamento estaba adulterado. Sí, yo no sé, bueno, se llama cloroquina el medicamento. Bueno, después me enteré de esto, pero eso fue lo que en realidad me ocasionó problemas cardíacos, porque lo que ocasiona son arritmias. Entonces, eso fue lo que me llevó a sentirme completamente, ya que estaba casi entregando el espíritu, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, vuelvo a repetir, pasamos por las circunstancias difíciles y Dios nos rescató. Dios nos rescató y ahora con toda seguridad yo le puedo decir, tú puedes cruzar el desierto más pequeño o más grande, pero si tú confías en Dios, Él te va a sacar adelante. Dice aquí la palabra del Señor, dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios no va a permitir que tú sufras daños irreparables. Dios no va a permitir que tú vayas a circunstancias más allá de las que tú puedes soportar. Porque así lo dice su palabra, que Él no nos lleva a tentaciones más allá de las que podamos nosotros resistir. Dios conoce lo que tú aguantas y Dios va a estar contigo. Después también dice en el verso 15, y viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto. Fíjense cuántas veces hace énfasis en que estaba en un desierto. Estaba en un desierto. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. ¿Y qué hizo Jonatán, hermano? Verso 16. ¿Y qué hizo? Fortaleció su mano en Dios. ¿Qué nos enseña esta expresión? A lo mejor dice, ¿cómo que fortaleció su mano? Pues que lo puso a hacer pesas. No, fortalecer la mano era una expresión que decía que lo estuvo ayudando, que no lo dejó, que estuvo ahí a su lado de David. Jonatán, el hijo de Saúl, vino a ayudar a David. Cuando tú estás pasando por el desierto, Dios va a enviar gente que te ayude, gente que te apoye, gente a través de la cual a lo mejor nada más lo que necesitas es distraerte, pues Dios la va a poner ahí para ti. Dios la va a poner ahí para ti. Y eso es lo que nosotros muchas veces no llegamos a comprender, no lo llegamos a entender. Pero Dios va a mover las circunstancias a tu favor. Dice aquí el verso 16, y vino a David a Ores Jonatán, el hijo de Saúl, y fortaleció su mano en Dios. Yo no sé si tú has sentido ese respaldo de una persona, de alguien que ha estado contigo en los momentos difíciles. Puede ser que sea una persona que tú ni siquiera pensabas que iba a poder estarte ayudando. Sin embargo, Dios la envía para fortalecerte, para ayudarte, para decirte, no te estoy dejando solo. Y a veces creemos que son cosas de las cuestiones de las circunstancias de la vida. ¿Sabes qué? En la vida nuestra no hay circunstancias. No hay circunstancias. Si tú estás pensando, ay, es que mi vecinita es muy buena y por eso me está ayudando, no es tu vecinita. Empieza a ver las cosas con los ojos espirituales y no es tu vecinita, es que Dios preparó a esa persona para que viviera junto a ti y te apoyara en los momentos de necesidad. Aunque tu necesidad está ahorita y esa persona lleva ahí más de 80 años viviendo en ese lugar, pero ¿sabes qué? Dios preparó a esa persona para que en el momento que tú pasaras por el desierto, esa persona viniera a ayudarte. Nada es
casual, nada es circunstancial. Si tú piensas que tú le caes muy bien a tu jefe porque estás muy guapa, estás muy guapo, tienes un carisma tremendo, estás completamente equivocado. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dale gracias, por eso es que venimos a este lugar y le cantamos al Señor, le alabamos, porque Él ha sido bueno con nosotros. Quizás se van a levantar enemigos, pero Dios te va a mostrar siempre a un Jonatán que te va a ayudar. Dios siempre te va a mostrar a un Jonatán que te va a tender la mano. Dios siempre te va a mostrar a un Jonatán que te va a respaldar en todo, hermano. En todo momento. Aún incluso las cosas inanimadas están llenos de la disposición de Dios para ayudarte. Aún las cosas inanimadas, hermano. Puede ser que tú estás con tus ojos llenos de lágrimas por lo que ves y te sientes vacío por dentro, no encuentras solución, pero de momento Dios te hace ver un lindo atardecer, Dios te hace ver algo que te distrae, quizás hasta hace que pase un perro por ahí y te acaricie las piernas con su cuerpo y a lo mejor te vas a reír, pero no es nada casualidad en el Señor. Dice la palabra del Señor en Corintios que el pueblo dice que Dios lo sustentó con la roca que emanaba agua, y esa roca, ¿quién era, hermano? Era Jesús, dice la palabra. Esa roca es Jesús. Esa roca era Jesús. Fíjense cómo compara a Jesús con una roca, literalmente. Los teólogos no han podido entender esto metafóricamente, porque literalmente la roca estaba con el pueblo y les proveía de agua. Literalmente. Se jalan los pelos, los cabellos, los teólogos tratando de descifrar eso, pero no lo pueden explicar metafóricamente, es decir, como un lenguaje figurativo. Jesús mismo era el que les estaba proveyendo el agua. Por eso es que yo te digo, hasta las cosas inanimadas, Dios las va a usar para darte esperanza, para darte fe, para darte vida, para darte una nueva forma de pensar. Dios usa los desiertos para hacernos crecer, hermano. Dios usa los desiertos para hacernos crecer. Si eso es otro punto. Dios usa esos desiertos para que no vuelvas a ser el mismo que entró al desierto. Cada vez que tú y yo pasamos un desierto, Dios quiere que tú salgas diferente para bien. Dios quiere que tú salgas diferente para bien. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Vámonos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4. En el verso 1 nos dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Y a dónde fue llevado por el Espíritu? Al desierto. ¿Sí? Entonces usted sabe todo lo que pasó en el desierto. Estuvo 40 días y 40 noches sin probar alimento. Ahí estuvo Jesús, y de momento le llega el tentador. Le llega el tentador. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros pasamos por los desiertos espirituales, debemos saber que los que nos hacen la vida imposible no es tu jefe, el que te quiere correr, no son tus compañeros de trabajo que te esconden el desayuno, o tus compañeros de la escuela que te hacen bullying. No es tu esposa que te quiere aventar el sartén, ni tu esposo que te quiere medio ahorcar. No son tus hijos que están de rebeldes y que quieren inclinarse por vicios, o no son tus padres. Son demonios mismos que en el desierto buscan su oportunidad. La palabra de Dios nos dice que cuando un espíritu sale de una persona, se va a lugares desiertos. ¿Sí? Entonces no permitas que cuando estés en el desierto, tu vida se llene de amargura contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu jefe, contra tu maestro, contra tus compañeros. No permitas eso, porque
el que está detrás de todos es Satanás. Es Satanás. O sea, tenemos que empezar a ver las cosas desde un punto de vista espiritual. Desde un punto de vista espiritual. Ese es el que nos quiere destruir. Se lleva a Jesús, lo sube a un monte, lo sube al templo y lo tienta para que él haga lo que Satanás le está diciendo. Pero Jesús siempre le responde con la palabra, siempre le responde con la palabra. Por eso es importante que cuando tú pases por el desierto, agarres la palabra como tu mejor arma, como tu mejor lectura. No estés leyendo TV Notas, TV Novelas, no estés leyendo nada de esas cosas. Ponte a leer la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a dar victoria contra el enemigo. Eso es lo que te va a sacar adelante contra el enemigo, hermano. No te estoy contando una historia de Hollywood, te estoy diciendo lo que pasa, por lo que has pasado, porque has pasado desiertos, por lo que quizás estás pasando ahorita, y también por lo que quizás si nunca has pasado por un desierto lo vas a pasar, porque ya te dije que a Dios le gusta usar los desiertos. Inevitablemente los vamos a pasar, pero no porque nos odie, no porque sea malo, sino porque a través del desierto tú y yo vamos a crecer. A través del desierto tú y yo vamos a salir diferentes, renovados, con una nueva perspectiva. Amén. Mire, esta pandemia fue un desierto para todos, fue un desierto colectivo. Sí, para algunos les afectó más, algunos les afectó menos, algunos les afectó en su salud, algunos les afectó en su economía, algunos simplemente por el encierro. Y no es porque estuvieran desesperados de estar encerrados, sino porque iban a algún lado y todo estaba cerrado. Sí, en determinado momento a todos nos afectó de alguna forma. Fue un desierto. Fue un desierto. Pero cómo salimos de este desierto es lo que hay que ver. ¿Saliste más renovado en fe? Mira, a mí me da tristeza que haya hermanos que no vienen al templo porque les da miedo contagiarse. Pero ya se fueron de vacaciones, todos se tomaron fotos en las playas, las subieron a las redes sociales, andan en el mercado sin cubrebocas, andan en otros lugares y les da miedo venir al templo. O sea, no te sirvió de nada el desierto. Lo pasaste quejándote, lo pasaste llorando, pero no te sirvió de nada. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios cuando quiere llevarnos un desierto es para salir diferentes. Dice aquí la palabra del Señor, aquí en Lucas 4, en el verso 14, dice, y Jesús volvió. ¿Cómo volvió? En el poder del Espíritu. ¿De dónde volvió? ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Cómo volvió? Con poder del Espíritu. Así es como nosotros debemos de evaluar nuestro tiempo en el desierto, hermano. ¿Cómo estoy saliendo? ¿Sigo siendo la misma persona o salgo diferente, con una perspectiva nueva? David estuvo en el desierto, llegó como un pastorcito al desierto, pero cuando salió del desierto, ¿para qué salió? Para ser el rey de Israel. Eso es lo que Dios quiere, para que tú seas el rey de Israel. Cuando Juan el Bautista, ¿dónde andaba Juan el Bautista? ¿Dónde se permanecía? En el desierto. ¿Y para qué salió? Para ser el profeta más grande. Jesús dijo, no hubo ni habrá otro profeta más grande como Juan el Bautista. ¿Y dónde se forjó, hermano? En el desierto. Sí, estamos entendiendo entonces por qué a Dios le gustan los desiertos, porque en el desierto Dios transforma nuestra vida. En el desierto Dios nos da un propósito. Cuando usted lee la historia de Elías en 1 de Reyes capítulo 19, Dios le había dado una gran victoria a Elías. Elías era el profeta que oraba para que lloviera fuego del cielo y caía fuego del cielo. Oraba para que se detuviera la lluvia y se detenía la lluvia. ¡Wow! ¡Qué profeta tan poderoso! Pero le llegó su desierto.
Le llegó su desierto cuando Jezabel le dijo: así como has destruido a mis profetas, a ti también te voy a destruir. Y salió Elías huyendo y se fue ahí abajo de un enebro a quejarse y decir: ay, ¿cómo me pasó todo esto? Primero de Reyes 19, 4 y 5. Vamos a leerlo rápidamente para que vean que no le estoy contando cuentos ni que le estoy mintiendo. Primero de Reyes 19, 4 y 5 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. En el desierto también los ángeles nos van a ministrar. Ay, hermano, son reales los ángeles. Claro, hermano. ¿Quién crees que te libra de todos los peligros cuando vas a más de 160 en la autopista? ¿Quién crees que te libra? ¿Tu pericia en el volante? Claro que no. Dios envía ahí ángeles que te cuiden, que te protejan, que te libren. En esos momentos donde tienes que pasar por lugares sólidos y dices: ay, me encomiendo a Dios, y tú dices: ay, gracias a Dios lo pasé. Ángeles vinieron para cuidar tu vida. Así lo dice la palabra. Tú no los ves, pero están ahí contigo, protegiéndote. Para eso están esos ángeles, esos seres creados por Dios. Así también vinieron y vino uno y le dio de comer a Elías. Y después de esto le dice, en el verso 8, dice: se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Y sabe qué pasó en Horeb? Dios le muestra una visión. Dios, a través de un fuerte viento, un terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba ahí, Dios estaba en un siervo apacible y le dio el propósito a Elías después de salir del desierto. Dice: tú vas a ungir al próximo rey de Siria, vas a ungir a Jehú. Le dio propósito. Entonces, ¿cuál ha sido tu propósito después de los desiertos, hermanos? Eso es lo que debemos de pensar. Tienen un propósito, es decir, Dios no quiere que estemos 40 años dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al desierto, como el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Dios no quiere eso, hermano. Si tú te sientes que estás en un desierto por más de 2 años, de 3 años, de 10 años, de 30 años, de 40 años, es tiempo de que le digas: Dios mío, abre mi entendimiento, quiero oírte. Quiero oírte. Así literalmente. Dile: Señor, yo no quiero ser de dura cerviz como era aquel pueblo que estuvo en el desierto y se murieron en el desierto. No quiero morirme en el desierto. Habla mi vida, Señor. Ya que me trajiste al desierto, porque en Oseas literalmente Dios le dice al pueblo de Israel: te voy a llevar al desierto porque quiero hablar a tu corazón, porque quiero hablar a tu corazón. Dios quiere hablarte, hermano. No es fantasía, Dios quiere hablarte. Dile: Señor, no sé de qué forma, pero muéstrame, Dios. Dios quiere hablarte. Vea este último ejemplo, Génesis 21:14. Génesis 21:14. Dice la palabra del Señor. Dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba.
Otra vez el bendito desierto. Pues para allá se fue Agar. Y Agar no creo que era la gran mujer de Dios. Pero para allá se fue, le tocó pasar por el desierto. Pero vean lo que pasó en el desierto. Se les acaban las provisiones, se le acaba lo que llevaban, el agua y el pan que le había puesto Abraham, se le acaba. Y pasa una tragedia. Su hijo con el que iba se empezó a enfermar por estar en el desierto. Pero vean lo que dice en el verso 16. Dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Dios ha oído la voz del muchacho. Dios oye nuestra voz, amén. A veces es difícil en el desierto captar la voz de Dios, pero Él quiere hablar. Vuelvo a repetir, en Oseas dice, te llevaré al desierto porque quiero hablar a tu corazón. ¿Qué quiere mostrarnos el Señor en el desierto? ¿Qué quiere mostrarnos? Quiere que seamos las mismas personas miedosas, mentirosas, rencorosas y todo aquello que acaba en osas. Ya es tiempo de quitar todo eso de nuestra vida. Salir renovados. Aún Ismael, que no era conforme al propósito de Dios, dice la palabra del Señor. Si usted termina de leer ese pasaje, dice que Dios estaba con el muchacho e hizo de él un gran tirador. Aunque no estaba dentro del propósito de Dios, Dios estuvo con Ismael. Ahora usted que está en el propósito de Dios, que es hijo de Él, que goza de su Espíritu Santo dentro de usted, ¿qué no hará por usted, hermano? ¿Qué no va a hacer Dios por usted, hermano? Por uno de sus hijos, ¿qué no va a hacer Dios? Pero es necesario que tú le digas, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me hables, que tú me enseñes, Señor. No quiero pasar los desiertos, como si no desapercibido y salir igual que como entré. No, Señor, yo quiero salir diferente. Quiero salir conforme a tu propósito, teniendo la visión que tú tienes como Elías, de acuerdo al propósito que tú tienes como David, salió de ahí un rey. O simplemente fortalecido como Ismael en el desierto y su madre también. O como Jesús con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué es lo que quieres y deseas? Ponte de pie en esta hora. Y es tiempo de que le hables al Señor y le digas, ¿qué es lo que tú tienes, Señor, para mí? ¿Qué es lo que tú tienes? Si no estás en un desierto ahorita, dile, Señor, cuando llegue el momento de que me lleves al desierto, porque inevitablemente vamos a pasar por ahí. Señor, ayúdame. Quiero escuchar tu voz, quiero que me digas por qué me llevaste al desierto. Y si estás pasando ahorita por un desierto, yo te pido que en esta hora pues le digas al Señor, ayúdame, Señor. Quiero escuchar, Señor Dios, lo que tú tienes para mí. Quiero escuchar esa voz audible que me diga qué tienes para mí, Señor Dios. Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre, para pedirte que tú, Señor Dios, te muevas en medio de tu pueblo. Yo simplemente transmití lo que está